una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Hace unos días fue publicado un trabajo sobre el posicionamiento de los partidos políticos y su liderazgo en la población dominicana. Es un tema de estudio, puede decirse de manera permanente. Y en esta parte de 2024 hacia acá, o más bien de 2020 hacia acá, se establece que los partidos políticos se alejan de sus raíces, adolecen de liderazgos fuertes, entre otras cosas. Además, y esto sí es muy serio, se habla de falta de apoyo, o sea, hay menos apoyo de la población, sobre todo la población electoral, en las organizaciones políticas. Por ejemplo, hablando de liderazgo fuerte en los partidos políticos, el liderazgo más fuerte en su cabeza, de su cabeza principal, así un poquito parecido a la segunda mitad del siglo XX, que podemos hablar de un liderazgo encabezado por Joaquín Balaguer en el Partido Reformista, que terminó que ese liderazgo de Balaguer era más personal que partidario y que sus seguidores eran más balagueristas que reformistas. Resultado, desaparecido Balaguer físicamente, el partido casi desaparece. El Partido Revolucionario Dominicano creó una gran tradición de familias y de varias generaciones, y que ese traspaso, el liderazgo que tenía José Francisco Peña Gómez, que aunque no llegó a ser presidente de la República, ejerció una gran influencia sobre el país, una gran simpatía. Sin embargo, ni el PRD, ni el Partido Revolucionario Moderno, que sale y que se lleva la mayoría de la matrícula de ese partido, y en 5 años logra el poder, sin embargo, es un partido con raíces débiles, aunque tiene los controles políticos de la República Dominicana, porque gobierna desde el Palacio Nacional. El Partido de la Liberación Dominicana pasó, puede decirse que pasó la prueba de la transición de liderazgo muy fuerte de su fundador y líder, el profesor Juan Bosch, que había sido presidente de la República en el 1963 por el PRD, se fue del PRD después de 1970, funda el PLD y gravitó en él hasta 1994 o 1996. Pasó la prueba porque el liderazgo pasó a Leonel Fernández, que ocupó la presidencia de la República de 1996 hasta 2000, y un liderazgo compartido con Danilo Medina Sánchez. Aunque pasó esa primera prueba, luego, después de 2012 hasta 2020, ahí ese liderazgo entró en crisis, y actualmente el PLD, conducido por Danilo Medina, enfrenta serios problemas para recomponerse. Afectado por los expedientes en los tribunales, aunque no puede hablarse de condenas contundentes, pero las negociaciones de imputados, exfuncionarios en el gobierno del PLD, negociaciones con el Ministerio Público para completar expedientes, ya dice, al sano juicio, que hubo un involucramiento, como nosotros decíamos, de alto nivel y de alta incidencia desde el gobierno
a las cuentas de los particulares de los funcionarios y de su familia, como es el caso que encabeza Danilo Medina, que sus hermanos se repartieron la mitad de los fondos públicos. El partido, ya mencionamos, el Partido Reformista no logró sobrepasar la figura de Joaquín Balaguer. El Partido Revolucionario Moderno vive una situación interesante bajo el liderazgo de la persona que unifica ese partido, por lo pronto desde la presidencia de la República, el licenciado Luis Abinader, que no es el presidente del partido. El presidente es el representante de Puerto Plata, quien fue senador, el señor José Ignacio Paliza, y que es ministro. Sin embargo, en el pueblo todo el mundo acude no solo al presidente de la República, sino a la figura que incidió junto con Hipólito, porque es un liderazgo compartido en primer plano entre el sector de Hipólito Mejía y el sector de Luis Abinader. Todo el mundo sabe que Carolina y José Ignacio Paliza fueron colocados al frente del partido, pero manillados por Luis y por Hipólito. ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es la situación ahora? Que Luis, al igual que Danilo Medina, ya no pueden ser candidatos a la presidencia, como está planteada la Constitución. Entonces, el único líder que viene del siglo pasado, que va a ser candidato y que tiene posibilidades de ponerse la ñoña otra vez, es Leonel Fernández en el partido Fuerza del Pueblo. Ahora bien, Fuerza del Pueblo tiene una situación, y es que el único liderazgo fuerte que tiene ese partido justamente es Leonel, pero tiene debilidades serias en los mandos medios y bajos, es decir, en los líderes regionales y locales, personas conocidas, personas que fueron funcionarios del gobierno, son muy conocidos en los medios de comunicación, pero su incidencia en la población no es tal. Por lo tanto, ese partido, que ha experimentado un crecimiento muy importante y superó incluso el último congreso, realizado en 2025, sin embargo, habría que ver si puede combinarse eso, que la incidencia de la cabeza principal logre concitar y pueda la Fuerza del Pueblo contar con el voto mayoritario de la población dominicana, que le sean suficientes para la presidencia de la República. Porque el PRM, y vuelvo al PRM, el PRM que tiene el liderazgo sólido de Luis Abinader, pero tiene 8 o 9 aspirantes a la presidencia de la República. Y la pregunta clave en este análisis es, si con una de esas figuras que aspiran a suceder a Abinader en el poder, primero, si esos proyectos tienen capacidad para cuajar. Segundo, si uno de esos proyectos contaría con el apoyo de Luis Abinader, eso sería clave, porque si Abinader se queda en el palacio y con Raquel Arbaje mirando la pantalla, sería complicado para sostenerse en el poder. Y tercero, si el PRM va a acudir unificado a las elecciones de 2028. Porque hasta ahora los números del PRM y del gobierno de Luis Abinader, los números son buenos. No nos llamemos a engaño. La oposición está haciendo su trabajo de denuncia y de esto, pero tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Fuerza del Pueblo no han podido sacudirse de la hecatombe que afectó al país en los gobiernos del partido PLD. Que los de Fuerza del Pueblo son PLDistas verdes, porque se desarrollaron políticamente desde la estrella amarilla y el fondo morado. O sea, fue el gobierno del PLD quien lo fortaleció. Salen de ahí por una contradicción interna que es comprensible,
pero ahora venir con una fórmula olvidando todo lo que pasó, habría que ver si la población le va a comprar la película. De todos modos, retos en la fuerza del pueblo, que los hay, con sus liderazgos débiles en los pueblos y las regiones, retos en el partido del gobierno, con el asunto de la unidad, con el asunto de vencer hacia ir a un tercer periodo, y los mayores retos en el Partido de la Liberación Dominicana, que a propósito, el PLD en los últimos tiempos ha apostado otra vez a escoger a su candidato presidencial fuera del tiempo, o sea, un año antes o 2 años antes en este caso, porque intentaban hacerlo ahora en 2025, pero es en 2027. La Junta hasta ahora ha logrado atajar al PLD, pero no hay cómo garantizar que si el PLD decide hacer su evento, cuando viene a ver lo hace, porque los partidos, históricamente en las últimas décadas, los partidos son los que le han trazado línea a la Junta Central Electoral hasta prueba en contrario. De todos modos, la población joven, que es el blanco más atractivo para los partidos, esa población joven hay que presentarle, y en este comentario no hay tiempo para entrar en esos detalles, pero los partidos van a tener que hilar fino con los jóvenes, que es probable que en el 28 otra vez ese fragmento de los jóvenes y las mujeres van a decidir quién va a encabezar los destinos del país desde el Palacio Nacional. Gracias por